Buenas tardes, chicos, aquí se encuentra la seño nuevamente con ustedes a través de este video para explicar la tarea de hoy, que bueno, vamos a trabajar con el área de matemáticas. Así que en el archivo que la seño mandó al grupo de mamás de las tareas de la semana van a encontrar esta hojita, después esta, que es de la página 8 del libro, que dice problemas para resolver 2, y la página 9. Y ahora comienzo a explicar. En la primera, que esta es la que tienen que pegar en el cuaderno de clase con las otras dos, es así lo que dice. Esperen un cachito que me ordene aquí. Decía problemas para resolver 2, porque la vez pasada cuando la seño les enseñó sobre los problemas hicimos la número 1. No sé si se acuerdan, esta que está acá, miren. Esta, donde la seño fue leyendo el primer problemita y teníamos que marcar algunos elementos para poder descubrir de qué era la cuenta que teníamos que hacer para resolver ese problema. Bueno, hoy es un poco el recordar cómo se hacía, así que dice así. Antes de resolver, no te olvides estos consejos o pasos para poder resolver un problema matemático. Primero, leer el problema una vez. Si no lo entendí, volver a releer para poder comprender qué dice y de qué se trata el problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer. Si yo no lo entendí, tengo que volver a leer el problema para ver si lo puedo comprender. Si no lo puedo comprender, vuelvo a volver a releer para ver si algo puedo entender. El segundo paso o segundo consejo es buscar y redondear o subrayar en el texto los datos que da el problema. ¿Qué son? Y acá hay unas estrellitas o asteriscos, algunos le llaman así. Los números que aparecen en el problema, ese es un dato. Las palabras que acompañan a esos números o palabras que se repiten. La pregunta o las preguntas, porque a veces puede ser una sola y a veces puede ser dos preguntas que trae el problema. Eso también sería otro dato para poder subrayar y tenerlo en cuenta. Recordá que se descubre una pregunta cuando en el texto aparecen estos símbolos. Acá hay un signo de interrogación o signo de pregunta, así se llaman estos. Uno que se abre y otro que se cierra. Ahí cuando se empieza, ahí me doy cuenta que es una pregunta. Y donde se cierra, ahí termina la pregunta. Entonces desde donde comienza hasta donde termina, puedo subrayar toda esa pregunta en el problema. El tercer paso o el tercer consejo es descubrir con esos datos que me da el problema y que yo marqué o redondeé, de qué será la cuenta tengo que pensar. ¿Qué tengo que hacer para resolver ese problema? Esto sería el de descubrir si es una cuenta de más, así, que tiene este símbolo, que significa agregar, sumar, o una cuenta de menos, o sea, de restar, de quitar. Y el cuarto paso o consejo es poder escribir el cálculo de forma de renglón, o sea, así. Por ejemplo, la vez pasada teníamos 75 más 15. Entonces, esto sería en forma de renglón, ponerlos a los dos números en un mismo renglón. Ponemos el signo más, en este caso, de ese problema, el igual, y acá en la nubecita se tendría que poner el resultado que dio la cuenta. En el quinto paso
o el quinto consejo, luego podés hacer, dice, la cuenta para ver qué resultado te das y podés poner ese número o resultado que te dio la cuenta en la nube. O sea, esta cuenta la hago y acá este resultado que me dé acá, si yo lo sumo, tendría que ponerlo acá. Y el sexto consejo sería, al final de cada problema, no te olvides, te dice la seño, de escribir respuesta como título. Y ahí uno puede contestar la pregunta del problema en forma de oración. Y como la vez pasada yo les decía que a veces los chicos resuelven los problemas haciendo la cuenta y en la respuesta, o sea, de lo que tendría que contestar la pregunta, escriben solamente el número que les dio la cuenta. Y en realidad no deberían contestar así, sino en forma de oración. O sea, si dice, por ejemplo, compré 5 tazas y después compré 20 más, sabemos que 5 tazas más 20 más serían 25. Yo no voy a poner el numerito ese. Voy a poner, en realidad, tiene en total 25 tazas. Eso sería la oración en forma general. Bueno, una vez que tienen todo eso, o sea, esta hojita la pegan en el cuaderno de clase para recordar siempre cada vez que hagan un problema, empiezan con esta primera hoja que es de la página 8 del libro. Pero ustedes la pueden hacer acá en estos espacios, ¿sí? Porque después la seño va a ir seguro pidiendo los cuadernos para traerlos a la casa y corregir. Así que bueno, les aviso. En el primer problema, ¿no?, que está acá, vemos también que no solamente los datos pueden ser, por ejemplo, los números y las palabras que se repiten o la pregunta, como decíamos hace un ratito, sino que también puede haber, en este caso, algún dibujo donde el objeto que pueda tener ese dibujo me esté mostrando también otro dato. Entonces puede ser que lo que dé acá como dato de número a veces no sea realmente el dato general, sino el que tiene el dibujito. Eso como para que ustedes sepan. Así que bueno, yo ahora les voy a leer el primer problema para recordar cómo era que se hacía, a ver si ustedes lo pueden hacer junto conmigo. Acá tengo más o menos, la seño dibujó un poquito ahí, el dibujito del señor que se ve en la fotocopia. Y dice así, miren que me salió ahí al revés. Dice entonces, problemas para resolver 2. El ejercicio dice así. En la perfumería tenían 250 jabones de tocador que salían, y este símbolo, recordamos la otra vez cuando estuvimos en clase que ese símbolo era el signo pesos, o sea, la moneda argentina, que cada vez que cuando vamos a comprar en un negocio, cada producto se lo puede saber cuánto vale si eso está escrito adelante del número. Eso sería el precio. Entonces dice que habían 250 jabones de tocador que salían 15 pesos cada uno. ¿Cuántos jabones tienen después de recibir el nuevo pedido si todavía no vendieron ninguno? Entonces ahí hago el primer ejercicio de leer. Si yo no lo entendí, tengo que volver a releer. Entonces, nuevamente, en la perfumería tenían 250 jabones de tocador que salían 15 pesos cada uno. ¿Cuántos jabones tienen después de recibir el nuevo pedido si todavía no vendieron ninguno? Entonces ahí van a ir marcando las palabras que se repiten, que en este caso sería, me parece que sería la palabra jabones. ¿Ven? Acá hay una. A ver acá, por acá, por acá, por acá.
y acá está la otra, ¿ven? Entonces ahí pueden marcar. Miren un cachitito. Supuestamente tendría que quedar así. A ver. Ahí, jabones y jabones. Después pueden marcar el número. En este caso sería este que continúa con la palabra jabones, 250. Ahí están, ¿lo ven? Y este, en realidad, es un número, pero no dice jabones acá, dice la cantidad de lo que valía cada uno. Así que ese no sería el dato. En realidad, el otro dato sería el que aparece acá en el dibujo, que ahí aparece también la palabra jabones. Así que si ustedes quieren, también la pueden marcar. El número y después la palabra, jabones. Ahí la ven. La señora la marcó. Y donde empezaba el símbolo de la pregunta, acá cuando empieza es cuando el puntito está arriba y acá cuando termina. Así que todo esto que está acá es la pregunta. Así que todo eso también lo tenemos que marcar. Así que acá voy a marcar todo esto. Si quieren pueden redondear también, donde aparece... A ver si me anda, pero en un cachitito porque... Ahí. Todo esto entonces sería la pregunta, ¿ven? ¿Cuántos jabones tienen después de recibir el nuevo pedido si todavía no vendieron ninguno? Entonces ustedes ahí ya tienen todo marcado como dato y teniendo en cuenta aquí van a poner solución, ¿no? Como título. Y ahí en forma de renglón, decía uno de los consejos de la primera hojita, que tenían que poner los números. Así que, si yo tengo 250 jabones, ¿no es cierto? 250 jabones y cada jabón vale 15 pesos cada uno, 150 jabones sería por caja, por cada caja. Entonces, yo tendría que sumar 250 más 125 que trae la caja. Así que ahí van a poner así, solución. Así lo ven. Solución. Y ahí vamos a escribir los números. 250 más, pongo el símbolo más, si quieren pueden hacerlo con color, más lo que trae cada caja, que serían 150 jabones. Entonces ahí vamos a poner 125 eran.
Y ahí no sabemos, tenemos que hacer la cuenta. Entonces ahí ustedes pueden hacer la nubecita y ahí una vez que tienen la cuenta hecha, pueden poner en la nube el resultado, como decía el consejo. Entonces acá van a poner así, ¿ven? Así, ¿ven? Y cuando ya tengo los números, acá al costadito puedo hacer la cuenta. Recuerden que va línea con línea, o sea, las unidades con las unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las centenas. Porque el número de atrás es la unidad. El segundo número sería la decena y el tercero sería la centena. Entonces tengo que respetar eso. Entonces puedo escribir 250 más 125. Me parece que hice mal el 5. Porque estoy escribiendo al revés. ¿Saben, chicos? Está escribiendo al revés la seño porque, miren. ¿Ven? Lo hice al revés al número. Esperen un cachitito que lo arreglo, a ver si puedo. Porque cuando uno se filma, se ven al revés los números. Entonces tengo que escribir para que ustedes lo puedan ver como si fueran cuando están escribiendo en el cuaderno. Esperen que se me seque un poquito. A ver, ven, ahí lo borré un poquito, ahora se me va a secar y les voy a poner ahí el número que iba. Entonces, una vez que después que realizan la cuenta, tienen que poner RTA, que significaba respuesta, o pueden escribir toda la palabra, respuesta. Entonces ahí, en ese renglón, tendrían que contestar. ¿Cuántos jabones tienen después de recibir el nuevo pedido si todavía no vendieron ninguno? ¿Qué tendríamos que contestar ahí? Tienen en total, ¿cuántos? Según lo que nos dé la cuenta. Tienen en total la cantidad de jabones. A ver. Más o menos. A ver si se ve un poquito, me parece que no. Ahí, más o menos, porque se está secando. Entonces tengo que sumar, ¿ven? Las unidades con las unidades, las decenas con las decenas y la centena con la centena. Entonces, 0 más 5 más me va a dar 5. Entonces ahí lo pueden poner. 0 más 5, 5. 5 más 2 más, 5 más 2 más, ¿cuánto será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí voy a poner el número 7. A ver si lo hago bien. Un cachetito. Y, a ver, 2 más 1 más sería 3. Entonces ahí la seño lo va a poner. ¿Cuánto me daría en total? 375 jabones, que este sería el resultado que iría ahí. 375 jabones. Entonces acá ustedes después contestan. ¿Cuántos jabones tienen en total? Tienen en total 375 y le agregan la palabra jabones. Ese sería el primer problemita, así explicado. El segundo problema, como para que vean un poquitito cómo se hace, y después los demás lo siguen ustedes.
Los promotores de una obra de teatro dejaron en la escuela entradas para 325 alumnos del turno mañana y 230 alumnos del turno tarde. ¿Cuántas entradas entregaron en total? Entonces ahí, como no tengo acá un dato, o sea, como lo que mostró la seño, donde aparecía el hombrecito, que la seño ahí dibujó más o menos, bueno, en la fotocopia estaba este dibujo, pero en este caso, ¿ven? En el primero está el dibujo, pero en el segundo, en el que está leyendo ahora la seño, no tiene nada. Entonces ahí sí irían los datos que aparecen acá, que serían los números, las palabras que se repiten y la pregunta. En el tercero, también. Y en el cuarto tengo que ver los billetes, ¿ven? Como datos. Entonces, en el segundo tienen que marcar los números primero. Entonces, marcamos. Vamos a ver, acá tengo. A ver, fíjense en ahí. Voy renglón por renglón. ¿Ven? Acá hay palabra, 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 número. Entonces, ese es un dato. Entonces, ahí lo redondeo. La palabra que acompaña al número, vamos a leer qué dice. 325 alumnos. Entonces ahí vamos a marcar esa palabra. Alumnos. Seguimos viendo. Alumnos del turno mañana y ahí aparece otro número. También lo marcamos con la palabra que está al lado. Al repetirse las palabras significa que están hablando de lo mismo, o sea, en este caso de los alumnos. Y ahora tengo que buscar la pregunta y dijimos que la buscamos gracias a la ayuda de los símbolos de pregunta o de interrogación, que es que empieza con el puntito arriba y cuando termina el puntito abajo. Entonces todo esto lo puedo subrayar o redondear. Así que bueno, yo en este caso lo puedo subrayar también o redondear. Y ahí. ¿Ven? ¿Lo ven? Ahí queda. Y ahora volvemos a poner el título solución. Y tengo que escribir los números que me aparecieron en el problema como dato, ¿no es cierto? Para ver cómo queda en forma de renglón. Entonces voy a escribir 325 y 230. Dice, ¿cuántas entradas se entregaron en total? Si primero entregaron a los del turno mañana, los alumnos del turno mañana, una cantidad, según el total de los alumnos, y después en el turno tarde otra cantidad, significa que es una cuenta de más, porque voy agregando. Entonces acá voy a poner, cuando escriba los dos números en el medio, el signo más. Entonces voy a escribir 325 más 230. Y ahí pongo el igual. Y una vez que tengo eso, hago la nubecita. Así, más o menos así. ¿Ven? Y después acá hago la cuenta y acá abajo pongo respuesta y contesto la pregunta. ¿Cuántas entradas entregaron en total? Entonces voy a escribir en total entregaron y depende de lo que me dio la cuenta.
¿Sí? Entonces, ahí al costadito, la cuenta, ustedes la tienen que, recuerden, escribir línea con línea según unidad, decena y centena. Ahí y ahí, ¿ven? ¿Ven? Yo acá lo pongo para que ustedes se acuerden. Unidad, decena, centena. Lo escribí al revés otra vez. Perdonen. Entonces, 5 más 0, ¿cuánto me da? 3 más 2 más, ¿cuánto me da? 3 más 2 más, ¿cuánto me da? Ese resultado lo pongo acá. Y después acá en respuesta, abreviado, o sea, más cortito, en vez de no poner toda la palabra, puedo poner RTA y ahí contestó la pregunta. Así que acá vamos a... Esperen un cachetito. A ver cómo lo puse. Unidad, decena y centena para el otro lado. A ver ahí. Unidad, decena y centena, ¿ven? Entonces, 5 más 0, 5 me daría. 3 más 2 más, 3, 4, 5. 3 más 2 más, 3, 4, 5. Bueno, ese número lo tengo que escribir acá y acá contesto. En total entregaron lo que me dé la cuenta. Y así hacen los demás problemas. Los pueden redondear, los números, las palabras, los símbolos donde aparece el signo de pregunta, todo desde donde empieza hasta donde termina, para saber que eso es una pregunta y ver qué me pregunta para poder resolver y tener en cuenta los dibujitos que a veces también, como en este caso del ejercicio 5 y el ejercicio 6, que ahí hay que observar los dibujos porque trae también datos. Esto que está acá abajo, que dice para pensar entre todos juntos, ese no se hace. Así que bueno, chicos, esta es la tarea de hoy. Y bueno, espero que se haya entendido. Traten de volver a releer el problema si no lo entendieron. Y traten de pensar si será una cuenta de más o de menos. Les mando un beso, a seguirse cuidando y a portarse bien. Chao.